fe. Este es el objetivo principal de este taller que hemos iniciado y que pedimos al Señor que nos ayude a ir profundizando y a tener unas herramientas y unos elementos que nos ayuden en esta tarea. Pidámosle al Señor que nos bendiga esta noche en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. La clase anterior veíamos el término sangre en el Antiguo Testamento, el significado que tenía en el Antiguo Testamento, y ya dimos unas pautas para mirar el término sangre en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, como decíamos, el término sangre tiene el nombre de Aima. Y vamos a verlo hoy en los textos joánicos, en los textos de Juan, del evangelista Juan. Lo importante aquí será captar el contexto literario del término sangre, las características y el significado de la categoría aima en cada uno de los textos en que el evangelista Juan lo coloca de manifiesto en su evangelio y en su primera carta, es decir, en todos estos textos joánicos. Para ello, primero se debe identificar y especificar concretamente en qué parte del cuerpo del texto joánico se ubica el texto bíblico que se refiere a Aima. Es decir, en qué contexto y en qué parte del cuerpo joánico se encuentra la palabra Aima. Posteriormente, identificar algunas de sus características en relación, por ejemplo, a su forma gramatical, el contexto que vivía la comunidad joánica, el uso que le da el escritor y finalmente, en cada uno de los textos de Juan que se refiere a Aima. 5 en total, 3 veces en el Evangelio y 2 veces en la primera carta la encontramos. Entonces, los textos donde encontramos el término Aima son los siguientes: papel y lápiz. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 13. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 53, 56. En el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 34. Nuevamente en la primera carta de Juan, en el capítulo 1, versículo 7, y en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo, primera carta de Juan, capítulo 5, versículo del 6 al 8. Ahí es donde encontramos el término Aima en toda la literatura joánica. Será importante captar su significado, en donde lo fundamental es ver el mensaje, aquello que el autor quiere expresar y las significaciones que llegan a nuestro tiempo y aquello que el escrito invita a hacer. Todo esto es importante, queridos hermanos, porque recordemos que nosotros, los cristianos católicos, no leemos la Biblia textualmente. Y esto fue algo que ocurrió cuando se da la división de la iglesia, el cisma de Martín Lutero. Martín Lutero quiso que no se interpretaran las Sagradas Escrituras, sino que se leyeran al pie de la letra y que no se le hiciera ninguna clase de exégesis o hermenéutica, que son dos términos que usan los hagiógrafos en la interpretación de las Sagradas Escrituras. Esto es importante, ¿por qué? Porque las Sagradas Escrituras nosotros la leemos bajo la luz del Espíritu Santo, pero es obvio que nosotros tenemos que hacerle una contextualización a esos textos bíblicos, saber su origen,
saber la parte gramatical, por qué se dijo, qué estaba pensando el autor, a qué comunidad iba dirigida, cuál era el pretexto del autor. Eso nos va a ayudar mucho a tener un juicio en la lectura de las Sagradas Escrituras. Eso es lo que ha hecho la Iglesia Católica, darnos unos elementos para que nosotros podamos hacer una interpretación guiada por la acción del Espíritu Santo y no solamente a nuestros propios criterios y leyendo textualmente las Sagradas Escrituras, que nos puede llevar a caer en un fundamentalismo religioso, como lamentablemente algunos movimientos religiosos o sectas más bien lo llevan a cabo. Les voy a poner un ejemplo. En estos días en los que ustedes se dieron cuenta por las noticias en Colombia, donde un pastor encerró un grupo de personas y las metió allí durante casi 15 días porque ya parecía que iba a venir la parucía de nuestro Señor Jesucristo, es decir, la segunda venida de Jesús. ¿Por qué? Porque se leen las escrituras al pie de la letra sin una interpretación, sin una Dios, y esto lleva a que ocurran cosas como esas. Y eso es muy peligroso y eso es algo que está ajeno a lo que realmente quería nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ya en ese panorama, vamos entonces nosotros a leer cada uno de estos textos juánicos con esa mirada profunda, con esa mirada profunda. Entonces, primer texto, Juan capítulo 1, versículo 13. La primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 13. Los cuales no nacieron de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que nacieron de Dios. Entonces allí, en esa frase, encontramos el término sangre, que para el Nuevo Testamento se llama aire. Ahora, ¿qué significa eso? Vamos a mirar el contexto literario y las características de esa categoría. La primera referencia de sangre en el Evangelio de San Juan está en el prólogo, que sirve como una especie de introducción al resto del Evangelio. Va desde el capítulo 1, versículo 1 al capítulo 1, versículo 18. Y se identifica por poseer repeticiones de términos, hacen paralelismos, elementos rítmicos, algo que le distingue del resto del Evangelio. El prólogo de Juan en sí se habla de la profesión de fe de la comunidad juánica, o siguiendo la lógica y terminología de Juan. Su testimonio contiene lo que va a ser expresado en todo el resto del Evangelio, que puede ser considerado como amplificación del contenido del prólogo. El prólogo, en donde está este contenido del término aima, perdón, yo les había dicho que era la carta de Juan, pero no, es el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 13. En ese capítulo 1, versículo 13, en el versículo 13, abarca hasta los límites extremos de lo que se puede pensar e imaginar, desde lo que en principio estaba junto a Dios hasta aquello que nosotros hemos visto y experimentado. Desde el origen de Jesús y de Juan hasta el destino del mundo. Por eso se dice así, vuelvo y repito de nuevo el texto para no irnos perdiendo. Los cuales no nacieron de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que nacieron de Dios. ¿A qué hace referencia Juan con eso? Hace referencia al origen, el destino de los hombres. ¿Cuál es nuestro origen? Dios. ¿Cuál es nuestro destino? Dios. Eso es lo que está hablando Juan en esa primera parte, ¿sí? El camino a recorrer, el conocimiento de los peligros que amenazan la distinción entre afinidad y hostilidad. Es decir, nosotros no nacimos de sangre, nacimos del Espíritu.
Y el deseo es llegar de nuevo a Dios. Eso es lo que habla el evangelista Juan. Es decir, que el término sangre aquí hace referencia a la carne, a la carne humana, a la parte humana, ¿sí? Eso es lo que quiere decir el evangelista Juan con respecto a la carne, perdón, a la sangre. Entonces nos está diciendo que nosotros no solamente somos carne y sangre, sino que somos espíritu. Recordemos, queridos hermanos, que Juan es un evangelista muy espiritual. Usted lee, no sé si han leído el Evangelio de San Juan y ven que Juan es un místico, un hombre que va por la misticidad, que tiene unos términos bastante elevados dentro de la espiritualidad. Entonces aquí está haciendo referencia a todo un tema de la espiritualidad. Nosotros somos hijos de Dios y volvemos a Dios. No nacimos de sangre únicamente, sino que nacimos del Espíritu. Algo importante en el prólogo es que se pone en escena a Juan el Bautista. Esto no está dentro de lo que leímos, dentro del pasaje que leímos, pero hace parte de todo ese capítulo primero de Juan, toda la parte del prólogo. Entonces, en ese prólogo pone en escena a Juan el Bautista, quien actúa como precursor del Mesías y dice, hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. Eso lo encontramos en el capítulo 1, versículos 6 al 7. La palabra era la luz verdadera, 1:9. Algo que puede estar unido en el principio existía la palabra y la palabra era Dios. Juan capítulo 1:1. Y sigue expresando, y la palabra se hizo carne y puso su morada en nosotros. Aquellos que recibieron esta palabra, que es luz, la creación y Dios que se encarna y mora en nosotros, son aquellos que, según expresa Juan, no nacen de la sangre. Volvamos otra vez a tomar esto. Aquellos que creen en la palabra de Dios, aquellos que viven la palabra de Dios, aquellos que conocen la palabra de Dios, son aquellos que no nacen de sangre, sino nacen del Espíritu. ¿Qué significa esto? Juan nos está diciendo que nosotros que profundizamos en la palabra de Dios, que nos entramos en la palabra de Dios, que vemos que la palabra de Dios se hace carne en Jesús, somos unas nuevas criaturas, criaturas que no nacemos de sangre, sino que nacemos del Espíritu. Nacemos del Espíritu de Dios. A eso es lo que se refiere, a eso es lo que hace referencia Juan cuando expresa esta frase. Entonces, esta referencia servirá para enfatizar desde lo contextual y literario en las características y el sentido de este pasaje bíblico. Es importante para la comprensión de este pasaje del capítulo 1, versículo 13, referirse al versículo 12, donde dice a los que creen en su nombre, es decir, que a los que creemos en el nombre de Jesús y en su nombre, somos nacidos del Espíritu. Juan aquí está haciendo una diferencia de aquellas personas que viven únicamente en el plano del mundo, en el plano de la carne, que no han reconocido a Jesús, que no han visto en Jesús el Hijo de Dios, pero no solamente que no lo hayan visto, sino que no lo hayan reconocido, ¿sí? Y no creen en su nombre. Entonces, aquí el término sangre, en este capítulo 1, versículo 13 que hemos leído, hace parte de lo humano, de lo mundano, es decir, de todo lo que tiene que ver con carne. Aquí el término sangre va referido a eso, no tiene ningún plano espiritual aún, únicamente va a eso. En el capítulo 1:13
el texto griego tiene el término sangre en plural. Como mejor explicación de esto, me parece que el autor tiene la intención de decir que en la concepción participan tanto el hombre como la mujer. Conforme a la fisiología antigua, el esperma masculino es la sangre caliente del hombre que en el caso de la concepción ha hecho que la sangre de la mujer cuaje en el útero. Pues de la sangre del hombre y de la mujer. Esto es un texto, como vemos, bastante interesante porque es un texto griego. El texto de Juan es un texto griego y el término sangre no es un término solamente para referirse a la carne, sino también a la unidad entre el hombre y la mujer, ¿sí? Dentro de esa fecundidad, dentro de ese proceso de la fecundidad. Y aquí habla de todo ese proceso que se da dentro del proceso de la fecundidad. Entonces, este término sangre, en ese contexto, nos lleva a pensar en que Juan nos está hablando de esa diferencia entre aquellos que piensan desde la parte de la vida, dentro de la parte humana, y la diferencia de aquellos que nacen en el espíritu, ¿sí? En el espíritu. Sangre aquí es un equivalente, digámoslo así, ya escuchando esto, en estos términos que acabamos de escuchar, sangre aquí puede ser un eufemismo equivalente a semen. O sea, parece que aquí el autor lo que está hablando, haciendo una comparación entre la sangre y el término de la fecundidad, que es el semen, ¿sí? El autor coloca de manifiesto la forma negativa, el que o la que, los que, no de la sangre de un varón y una mujer, ni de la voluntad de un varón, y en forma positiva, sino que han nacido de Dios, es decir, no de los que han nacido del hombre, del ser humano, sino de los que nacen de Dios. Entonces, aquí está, es muy interesante, mire estas cosas tan interesantes que habla el evangelista San Juan. Aquí San Juan nos está dando como una clase de fisiología humana, ¿sí? Pero también nos está hablando de espiritualidad. Aquí nos está hablando San Juan de la sangre, de todo lo que representa la vida humana, la fecundidad del ser humano. Pero también hace una gran diferencia de aquellos que nacen de Dios. Vamos a ver entonces cómo nace alguien dentro de la espiritualidad de Juan como concebido por Dios o el Hijo de Dios. Entonces, con ello, escuetamente entrega el concepto de vida refiriéndose al nacimiento no de la sangre entregada por el varón, sino los que han nacido de Dios. Diferente el acto y voluntad tanto el hombre como de la mujer para engendrar, algo que por supuesto no resulta negativo en su contenido para el autor, sino que más bien es un acto humano, ¿sí? Un acto humano. Se encuentra la filiación divina, acto que presenta una relación con la salvación, pues comprende el paso del nuevo tipo de existencia y la comunicación de una vida nueva, no de la sangre, sino de un nacimiento de Dios que se encamina hacia la comprensión de aquellos que aceptan su nombre, Jesucristo. En relación directa, esa filiación divina a los que creen en su nombre. Es decir, que aquellos que creen en Jesucristo, que creen en su palabra, nacieron de Dios. Y aquellos que no la reconocen, pues obviamente viven dentro de su plano humano, dentro de su nacimiento humano, dentro de todo lo que tenga que ver con vida humana, nacer desde allí. ¿Cómo nazco yo desde Dios? Según San Juan, según el evangelista Juan, cuando creo en su nombre, creo en Jesús, creo en sus enseñanzas, ahí nazco de Dios, nazco del Señor. Cuando no, y me aparto de esa realidad, entonces simplemente me quedo como una persona que nace para la vida desde la fecundidad humana.
De pronto esto no lo habíamos entendido así, pero ahí poco a poco vamos, si hay alguna pregunta, algún cuestionamiento, lo vamos a hacer. Lo más probable sería que él tiene como base el momento en que los hijos fueron concebidos por esta vida. Cómo fueron concebidos los hijos? Pues con esa relación entre el hombre y la mujer. Esto no lo entrega el autor en forma directa, queriendo rebajar la condición de nacer de la sangre, y tampoco quiere irse en contra de eso. El autor no quiere atacar el nacimiento de una persona como nace normalmente, no quiere atacar eso, jamás, ¿no? Sino más bien para indicar la importancia de ir más allá y aceptar la vida que es entregada por Dios, una vida que tiene que ver con el hecho de la aceptación del nombre de Jesucristo. O sea, Juan no quiere atacar la fecundidad humana, no, simplemente está dando una explicación y está hablando sin pelos y en la lengua, está diciendo las cosas tal como son, está haciendo una alegoría muy interesante de cómo se nace para la vida, pero también de cómo se nace para Dios. Y vemos que hay una relación profunda con Jesucristo. Es decir, que aquel que cree en Jesucristo nace para Dios, nace para el Señor. También se debe atender y se le presta atención a la cualidad de la sangre dadora de vida. Ser engendrados por la sangre es hacerlo a través del acto humano, como ha quedado de manifiesto. Eso no hace que la vida humana sea inferior, sino que abre la posibilidad para una comprensión de esa vida dada por Dios, aquella que viene de Él. Juan invita a transformarse espiritualmente, los cuales no nacieron de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que nacieron de Dios. Es decir, que obviamente Dios también está en todo ese proceso de nuestra creación. Dios está allí creándonos. A través de un hombre, a través de una mujer, nos ha dado la posibilidad de la vida. Y Juan no va en contra de eso, sino lo que Juan quiere decir es que también nosotros debemos prestar una atención profunda a este tema de que nosotros nacemos también para Dios. No solamente nacemos para el mundo, sino nacemos para Dios. Y Juan invita a que nos transformemos espiritualmente, a que nos transformemos espiritualmente, ¿sí? Permanece en este fundamento de transformación aquellos que nacen de Dios y comprenden su mensaje. ¿Cómo nos podemos transformar? ¿Cómo nos podemos asemejar cada día más a Dios? Pues siguiendo las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Permanecer en este fundamento de transformación. Aquellos que nacen de Dios y comprenden su mensaje. Es interesantísimo hacia dónde nos lleva Juan, hacia esa conexión profunda con Dios a través de su Hijo Jesucristo. En la persona de Jesús se revela pues el Padre en toda su plenitud y gracia. Y de verdad, eso lo vemos en el versículo 16 y 18. Y los que han creído en él han llegado a ser hijos, no por ninguna de las tres causas naturales mencionadas. En esto vislumbra la intención de Juan, que dice que el nacer de Dios es para aquellos que creen en su nombre. Versículo 12. Nacer de sangre, de deseo de carne y de deseo de hombre parece estar en oposición con aquellos que reconocen plenamente el nombre de Dios. Pero a todos los que le recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios. Versículo 12. Los cuales no nacieron de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre. Es decir, quienes creen en su nombre se encuentran en reconocimiento directo con ser hijos de Dios
y aparece aquí de forma peyorativa en relación a ser hijos de Dios. El nacer de las tres causas naturales mencionadas, por lo cual se debe reconocer que parte de la intención de Juan es decirle al lector que debe existir un reconocimiento más pleno que la simple interpretación. Todo esto nos lleva a adentrarnos dentro de todo ese mundo juánico, todo ese mundo, todo el mundo tiene que entender, y en este pasaje de San Juan nos habla precisamente de todo lo que tiene que ver con la corporeidad, con la fisiología humana, pero nos está hablando de la espiritualidad. Es decir, que Juan aquí está hablando del término sangre desde el punto de vista humano, ¿sí? Humano. Más adelante, nosotros en todo el Nuevo Testamento vamos a adentrarnos dentro de una sangre que ya tiene un valor y un significado totalmente distinto. Ahora ustedes van a darse cuenta que la sangre de Cristo, ¿sí? Que la sangre de Cristo es Dios hecho hombre en medio de nosotros. La divinidad de la sangre de Cristo. Aquí podemos entender nosotros y aquí podemos tener un diálogo interesante, y de pronto si alguien quiere participar en estos momentos, yo les haría una pregunta. Escuchando este evangelio de Juan y estos textos de lo que nos habla de sangre, ¿qué clase de sangre tenía nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo poder entender esa sangre de nuestro Señor Jesucristo? Siendo humano, obviamente, tiene su composición humana, su composición química, todo lo que tiene que ver con todo este tema estructural fisiológico de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es humano y fue humano como nosotros, y su sangre tiene compuestos humanos y todo esto. Pero aquí donde empieza Juan a darle un término a la sangre de Cristo de un valor y un significado muy importante, muy grande, y divinizar la sangre de nuestro Señor Jesucristo y saber de que nosotros también somos hijos de Dios, como también entender el valor y el significado de la sangre de mi hermano, cómo entender esa sangre que se derrama, cómo entender esa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, veamos nosotros que cuando nosotros decimos sangre divina, ¿qué significa sangre divina? Ustedes han dentro del apostolado de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, han leído sangre divina, ¿cierto? ¿Dios tendrá sangre? ¿Sí? Vamos a ver, ¿alguien quiere participar? De pronto quiere darnos algunos ideas. ¿Qué entiende usted por la sangre divina? ¿Qué entiende por sangre divina? Que levanten la mano, Padre. Listo. Pueden levantar la manito quien quiera hacer su aporte. Alicia, tenés que levantarla, es en la aplicación. Ahí te voy a dar la palabra. ¿Ya? Ya. Creo que sí. Pues yo entiendo que Dios se hizo hombre para salvarnos, pero inclusive se dice que nuestro Señor Jesucristo, en las muestras que ha recogido y estudiado Ricardo Castañón, tiene 23 cromosomas, o sea, no tuvo contacto María con hombre, no tiene 46 cromosomas como nosotros. Entonces ahí reconoce uno de que él fue el engendro de Espíritu Santo.
Y pues si es Dios es espíritu. Y dice, Espíritu Santo es el amor de Dios y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, así pues lo he conocido yo. La unión del amor de Dios y el amor de Jesucristo engendra Espíritu Santo. Hasta ahí, Padre, creo que pues uno decir, Dios siempre es espíritu. Y Jesucristo fue el que vino ese Dios vino a encarnarse para la salvación nuestra. Ahí conocemos la sangre porque Él tiene cuerpo y se hizo uno como nosotros. Muy bien, muchas gracias, Alicia. Gracias por ese aporte, porque es eso, ¿no? Cuando nosotros nos adentramos de pronto dentro de la fisiología y para entender qué sangre era la que tenía nuestro Señor Jesucristo, inclusive cuando algunos han estudiado el manto de Turín y todas estas cosas, han identificado el tipo de sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Creo que eso positivo, universal. No, padre, AB, Alicia. AB, Sí, es un bueno, tipo de sangre que no es fácil. tiene su identificación, el AB, tiene su identificación el tipo de sangre de nuestro Señor Jesucristo, digámoslo así desde el punto de vista humano, fisiológico, como lo estaba interpretando San Juan, ¿sí? Mire cómo San Juan no entra dentro del punto de vista fisiológico, incluso hablar de sangre, como hablar también de esos elementos, los elementos espermatozoides, de todo lo que tiene que ver con la fecundidad, y luego adentrarnos dentro de lo que significa ser hijos de Dios, es algo muy interesante, ¿no? ¿Alguien más quiere darnos su aporte o quiere de pronto hablarnos de lo que entiende como esa sangre divina de nuestro Señor Jesucristo? Porque no sé si alguien tiene algún texto de los devocionarios donde nos hable de la sangre divina de nuestro Señor Jesucristo. Si alguien tiene alguna cosa sobre eso, nos puede leer para mirar y entender qué significa eso. Pues allí tiene levantada la mano María Barrera, pero le doy para que prenda su micrófono y no lo prende. Ya, María, listo. ¿Me escuchan? Sí, señora. Sí. Ah, bueno. Bueno, padre, yo tengo entendido que el tipo de sangre es AB positivo. Y pues también creo que nuestro Señor pues tiene su, ¿cómo se le dice? No sé si es condición o, sí, digámoslo así, su condición humana y divina. Podemos decir por eso que su sangre es divina. Dice fisiológico, o sea, el tipo de sangre tiene que ser fisiológico. Sí, ¿quién estaba? María. María. Es que no sé. Señor. Sí, cuéntanos. Decía, padre, que pues creo que el tipo de sangre es AB positivo. Sí. Y tengo entendido también que nuestro Señor tiene su condición humana y divina. Entonces pienso que por tener esa condición, su sangre es divina. Por eso decimos que es así. No sé si esté en el error. Muy bien. Bueno, todo esto que nos está hablando María en términos de teología se llama la unión hipostática, ¿no? De lo divino y de lo humano. Cuando Jesús tiene esa categoría divina, y ahora, si nosotros, como dice San Juan, creemos en Jesús y estamos convencidos de que Jesús es el Hijo de Dios y lo seguimos y hacemos parte de ser hijos, entonces también nosotros podemos decir que podemos tener, aquí va la pregunta, una categoría de sangre divina. La sangre del ser humano también tiende a ser sangre divina,
considerándonos nosotros hijos de Dios? Alicia. Espere, padre. Yo miro estas chicas. No, quiere hablar Blanca Emma Camacho. Blanca, activa tu micrófono. Hola. Hola, Alicia. ¿Sigue? Vea, yo creo que si nosotros somos hijos de Dios, tenemos partícula divina. A pesar de que tenemos nuestra condición humana y Él se hizo uno con nosotros, el inicio de nosotros fue divino, porque la creación de Adán y Eva fue divino. Entonces, si nosotros venimos de ellos y ese fue nuestro origen, nosotros participamos del mismo origen de ellos. Por eso nosotros, el día que morimos, pues esta carne se pudre, pero el espíritu queda vivo y nosotros nos movemos, hablamos, pensamos y nuestra característica principal, que es la inteligencia, tiene carácter divino. ¿Alguien más? Por acá tengo a Gloria Cubillos. Gloria, le voy a activar su micrófono. Esté pendiente. Listo. Gloria. Ok, buenas noches. Padre, buenas noches. Buenas noches. Padre, yo considero que no. Nosotros no tenemos divinidad porque sí somos hijos de Dios y fuimos creados a imagen y semejanza de Él, pero perdimos esa gracia desde entonces siendo dioses también. Y no somos dioses. Dios es uno. Dios es uno, Dios es Hijo, Dios es Jesús, Dios es Dios Padre y el Espíritu Santo. Son ellos tres los que conforman esa divinidad. Nosotros somos hijos de Dios en su humanidad, en la creación de Él que tuvo a bien crearnos a nosotros para reflejarse en nosotros. Pero eso no implica que nosotros seamos dioses. Sí. Pues es lo que yo pienso, Padre, y lo que yo creo que es. Muy bien. Porque el día que a nosotros se nos sube ese santo de Dios y ciencia a la cabeza, pues es precisamente lo que estamos haciendo, desplazar, o muchos se creen dioses. Muy bien. Padre, ahí tenemos a Blanca Emma. Blanca Emma. Sí, buenas noches para todos. Pues quiero dar un aporte muy personal en cuanto a qué tipo de sangre tenía Jesús. Pues yo considero que él tenía un tipo de sangre universal porque pues todos somos hijos de él. Entonces el tipo de sangre sería universal. Que ya la parte divina pues es una sangre preciosa que tiene un alto costo. ¿Sí? Es el precio por el cual nos compró. Es la nueva alianza que él hizo para, derramó su sangre preciosa para sernos hijos de él, para llevarnos a la salvación. Es la nueva Jerusalén. Ese es el aporte que yo podría dar muy específicamente, muy corto. Gracias. Padre, Muy por ahí bien. tenemos su nombre. Diego. Diego, ya le di la opción de restablecer su micrófono. Ya. Buenas noches, padre. Gracias, Marta. Yo opino, pues, a nivel personal, que si bien somos o tenemos parte de Cristo,
no somos Dios como tal, porque o si no, pues hasta donde entiendo, caeríamos en la masonería, que muchos creen que por ser partícula o parte de Dios, se consideran también dioses como tal. No sé, eso es lo que tengo de pronto, un concepto como la masonería. Padre, usted me habla de sangre divina y a mí ese concepto me, me lleva a trascender a esa sangre mística que la puedo ver en el hermano cuando se derrama a través de su dolor, cuando se derrama de pronto a través de su sufrimiento y comenzamos a sentir ese dolor, también como cuando Cristo derramó su sangre, porque en esos días con el retiro que estuvimos, pude ver o aprender, ¿sí? A contemplar Diego, sigue. místicamente, Va muy bien. Por ahí es donde queríamos llegar al enfoque. Sí, sí, mística, cuando contemplamos místicamente a Jesús, es cuando contemplamos a Jesús a través del hermano. Yo llevo en un caminar, pues no digo va bien el tiempo, pero allí en el franciscano, en el cine, y he aprendido a conocer a Dios en tres dimensiones, a través de Jesús eucarístico, a través del verbo o su palabra y a través del hermano como tal. Caminar que me ha llevado a, ya completamos este 6 de febrero 7 años, a llevarle un plato de comida caliente. Comenzamos con Marta aquí presente, hizo parte acá, no sé por qué se nos apartó y era muy, ha sido siempre muy valiosa. Y me sentía cuando estábamos en el retiro el sábado y yo estaba haciendo los alimentos, sentía un gozo cuando me decían que contemplamos a Cristo a través del hermano y me sentía que estaba en lo que estaba porque hablaban de Mateo 25, 36 y es más, yo se lo extiendo un poquito más. ¿Cuándo me diste de comer? ¿Cuándo me diste de beber? ¿Cuándo me dices de vestir? Cuando lo hiciste con uno de los míos. Y en estos días con el párroco de los franciscanos, que fue la palabra un domingo, trascendimos más y cuando no lo hiciste conmigo, no me diste de comer o no me diste de beber, también lo dejaste de hacer conmigo. Y veíamos también, y le preguntaba yo al párroco, el rango de los pecados de omisión con los pecados de acción y me decían, ¿están en un mismo nivel? Igual, porque mire allí, si lo hizo con alguien de la calle, lo hizo con Dios, si no lo hizo, también lo hizo. Entonces, esa es la sangre que yo puedo dimensionar hoy en día, esa sangre divina, ¿sí? A través de el hermano necesitado en todas sus dimensiones, porque hay muchas, así sea hasta por un simple consejo, pero que lo puede animar en la vida inclusive a evitar un suicidio, por decir algo. Padre, muchas gracias. Muy bien, Diego. Muchas gracias. Mira, esto es precisamente a donde quería llegar. ¿Qué es lo que hace San Juan? San Juan está haciendo una gran diferencia. Creo que alguien nos hablaba muy bien de no entrar dentro de ese término de que nosotros somos dioses. No. Nosotros somos seres humanos que estamos en miras a la perfección. Por eso Jesús es el camino para llegar a Dios. Por eso es el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Lo que nos está hablando San Juan es precisamente de no quedarnos en esa sangre simplemente humana, ¿no? No quedarnos allí en lo que de pronto encarna todo el tema del pecado, sino que nos hagamos hijos de Dios, siguiendo a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y que nuestro Señor Jesucristo nos indique a través de nuestro hermano, ¿sí? Ese dolor y ese sufrimiento de lo que ellos tienen. Es decir, que ese hermano tiene un valor y un significado muy grande para mí, ¿sí? Esa sangre derramada por mis hermanos, esa sangre que se derrama en la cantidad de abortos. Yo hablaba en este tercer, en este quinto cenáculo sobre el tema del aborto, que es uno de los mensajes que habla Bernabé, ¿sí? Esa sangre derramada por esos inocentes. Mire, en este país, durante el año 1996, si no estoy mal, que se aprobó esta ley del aborto, se cometieron más de 300,000 abortos. En el año pasado fueron 400,000 abortos. Esa sangre es divina, no por el hecho de que sea sangre de Dios, sino porque
porque es divina, es un ser humano, así como la persona que asesinan, así como la persona que está sufriendo. Esa sangre es divina y me tiene que llevar a mí a un compromiso también de defenderla, de defender esa sangre. Nosotros en estos tiempos en los que estamos admirados y asustados y preocupados porque lamentablemente hemos perdido a muchas personas por esta pandemia y han sido muchos los que han muerto en esta pandemia, pero el mundo también tiene que tiene que mirar a estos niños indefensos. En el año pasado fueron 20 millones de abortos en el mundo, ¿sí? 400,000 abortos en este país, ¿sí? No vamos a hacer un cuadro comparativo entre los muertos de COVID ni los abortos, porque toda muerte es sagrada, toda sangre es sagrada, pero es terrible. Entonces, lo que nos dice Diego, esa sangre de mi hermano es divina, en el sentido del valor que yo tengo que darle a esa sangre. Vuelvo y lo repito, como lo decía, no porque nosotros seamos dioses, no, porque esa sangre tiene que tener para mí una representatividad muy grande y muy valiosa. Alguna vez estuve acompañando un grupo de personas en Chicago, en los Estados Unidos, donde en las noches trabajaba en un barrio donde habían muchas pandillas y en las noches masacraban a algunas personas. ¿Y qué hacíamos nosotros en la parroquia? Íbamos a esos lugares donde se había derramado esa sangre, incluso ni siquiera se había recogido todavía la sangre, y muchas de las personas que íbamos a hacer oración limpiábamos ese lugar con unas toallas recogiendo esa sangre. ¿Por qué? En símbolo que esa sangre es una sangre divina, ¿sí? Cuando la Santísima Virgen María, y esto es una escena y seguramente pues no hay un texto bíblico que hable precisamente de eso, pero hay una escena en la película de la Pasión de Cristo que a mí me conmueve mucho, de cómo la Santísima Virgen María toma unas toallas y se va a recoger la sangre de su hijo derramada, ¿sí? Esa es una sangre que tiene un valor y un significado profundo porque, como decía Diego, representa el dolor y el sufrimiento de aquellos que están pasando por una circunstancia muy difícil y muy complicada. Cuando yo hago el Getsemaní y oro recordando las gotas de Jesús derramándose en ese momento tan fuerte que él está viviendo, es el mismo dolor y el mismo sufrimiento de tantas personas que tienen que pasar por circunstancias difíciles, donde yo me solidarizo con el dolor del otro, porque la sangre del otro también tiene que tener un valor y un significado para mí grande. La sangre de nuestro Señor Jesucristo para nosotros tiene un valor y un significado profundamente espiritual, pues también la sangre de mi hermano también la debe tener. Entonces yo creo que Diego nos lleva al punto donde el evangelista San Juan está llevando, por eso está hablando de sangre y todo el tema de la fecundidad y todo el tema humano y todas esas cosas en las que a veces nos quedamos. Y pues aquí hay mucha gente que es de Colombia y sabe que nuestra realidad colombiana es una realidad en la cual llevamos muchos años viviendo en una violencia desenfrenada, en una violencia donde se ha derramado muchísima sangre, demasiada sangre. He aquí donde tiene un valor y un significado este apostolado y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Un apostolado que se solidariza con el dolor de aquellos que han sufrido. Aquí es donde sí ven por qué es interesante todo esto, porque yo cuando vaya a hacer el Getsemaní no voy a estar pensando únicamente en esa sangre maravillosa y linda de nuestro Señor Jesucristo que se derramó por mí y por mis hermanos para el perdón de los pecados, sino que yo voy a conectarme con el dolor y con el sufrimiento propio, porque seguramente yo tengo o estoy pasando por circunstancias muy difíciles y muy complejas, sino también me solidarizo con el dolor de los demás, con el dolor de aquel que está sufriendo, con el dolor de aquel que aguanta hambre, que aguanta frío, ¿sí? Miren, yo los invito para que
no sé, dentro del apostolado de la sangre de Cristo, si ustedes pueden, dentro del lugar en el que están, si hay un acto de violencia, tomen una actitud de valor por rescatar esa sangre, por orar, por hacer un espacio de oración por esa sangre derramada de esas personas que injustamente mueren en nuestro país. Bueno, creo que me extendí un poquito, pero creo que por allí era la línea donde nos quiere llevar San Juan. ¿Alguien va a hablar? Pena con el padre. Así. Marta. Aminta tenía abierto el micrófono, no sé por qué. Ya, padre, siga. Bueno, esto es más o menos lo que hacía referencia el evangelista San Juan. Por eso les decía al comienzo, cuando estábamos leyendo esto, que hay que contextualizarlo. ¿Sí ven ustedes la diferencia cuando uno empieza a meterse dentro de un texto bíblico, a hacerle una exégesis, una hermenéutica? Ya no, uno no lo va a leer al pie de la letra, sino que va a entrar dentro de una profundidad espiritual tan linda, tan maravillosa. Y yo sé que ustedes cada día más van a valorar este apostolado de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez van a enamorarse mucho más de este apostolado, de esta devoción, y cada día se van a adentrar más dentro de esta espiritualidad, porque es una cosa maravillosa, maravillosa. Nosotros como seres humanos sabemos y fisiológicamente sabemos que sin sangre no podemos vivir, que la sangre es la vida del cuerpo físico, pero también que no podemos vivir sin la sangre espiritual, que no podemos vivir sin esa sangre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ayuda a tomar conciencia de nuestra realidad y de la realidad del otro, especialmente del que sufre. Y esto es muy importante también para entender que no se trata solamente de lo que yo puedo estar viviendo, sino también de valorar y respetar la experiencia de cada uno de nuestros hermanos, ¿sí? Y eso es lo rico dentro de la espiritualidad y dentro de lo que nosotros compartimos, ¿sí? Es algo maravilloso. Y es interesante para no como irnos como por el otro lado de lo que San Juan nos está hablando, de cómo nosotros nos hacemos hijos de Dios, entendiendo, comprendiendo y asimilando las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y allí es cuando nosotros tenemos esa categoría. Y no sin desvalorar, porque vuelvo y lo repito, San Juan no está hablando aquí de que el término de la fisiología humana sea malo, no, sino que él es una persona mística, evangelista que dentro entra entre una profundidad espiritual muy grande. Pero bueno, este era como el mensaje que quería transmitir los textos juanicos. Y ustedes dirán, bueno, ¿y el padre por qué se fue con San Juan? Precisamente por esto, por nuestro carisma, nuestra espiritualidad, nuestra devoción a la sangre de Cristo. ¿Para qué? Para que cada día nos enamoremos más de esta devoción, para que cada día valoremos más esa devoción a la sangre de nuestro Señor Jesucristo, para que cada día también nosotros veamos en el hermano el rostro de nuestro Señor Jesucristo, el rostro sufriente. Hay una frase dentro de los misioneros de la preciosa sangre que fue muy famosa, que se llama los gritos de la sangre, de tantas personas que gritan en su dolor, en su sufrimiento, y que nosotros también reparamos ese dolor. Claro que sí. Puede ser que tú no puedas hacer de pronto el trabajo que muchos de los que están aquí maravillosamente realizan, de ir a llevar una guapanela, de ir a apoyar un apostolado en la cárcel, de ir a dar un mercado, de visitar un enfermo, pero sí lo puedes hacer a través de la oración. Y la oración de reparación de ese dolor de esas personas es muy maravilloso. Ya les di un ejemplo de lo que hago, de ir a ese lugar donde se había derramado sangre y hacer un momento de oración, orar en ese lugar,
tener un símbolo allí muy especial, darle un significado y un valor a la sangre. No sé si a ustedes les ha pasado que de pronto pasan por un camino y encuentran sangre botada allí. Ustedes se imaginan, Dios mío, a quién atropellaron, a quién hirieron. Eso causa un sentimiento, pero no solamente un sentimiento de miedo, de terror, sino decir, voy a orar por esta sangre derramada, por la sangre de los niños que no han sido, no se les ha permitido dar la vida. Y esto lo han hecho en Bogotá frente a Profamilia, frente a esas clínicas. Hay un líder en esto que es Monseñor Daniel Falla, que es el obispo de Soacha, que hace un trabajo lindo de orar por esa sangre de esos niños, ¿sí? Porque es una sangre divina que hay que valorar, ¿sí? Y eso hace parte de este apostolado y esta devoción tan maravillosa. Y eso lo vamos descubriendo. Y eso era lo que, por ejemplo, en el cenáculo se decía del dolor que sentía nuestro Señor Jesucristo. Y aquí alguien hablaba de eso, del dolor que siente nuestro Señor por la sangre derramada de los niños abortados, del dolor que siente nuestro Señor Jesucristo, del dolor tan grande que Él siente al ver que esa sangre ha sido derramada. Muy bien, queridos hermanos, vamos a dejar hoy hasta aquí. Espero que este mensaje pueda llegar a sus corazones, podamos nosotros cada día, como decía, valorar incansablemente este apostolado tan lindo en el cual estamos profundizando, estamos tratando de caminar, de valorar nuestra vida y de valorar la vida del otro, de cuidarnos mutuamente, de apoyarnos, de fortalecernos, de animarnos, porque eso es vida, lo que el Señor nos quiere transmitir. Que el Señor Todopoderoso derrame su gracia sobre ustedes, que la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos ayude todos los días a comprender cada día más su palabra, a alejarnos del pecado, a vivir profundamente el deseo de la conversión que se nos invita en este tiempo de la Cuaresma y a encontrarnos cada día más con Jesús, no solamente en el sagrario, no solamente en la Eucaristía, sino en cada hermano que Dios pone a nuestro lado. Y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo los acompañe, los bendiga y los proteja